crecimiento, en todo negocio, pues deberíamos de ofrecer un excelente servicio. Pues igual, sabemos de que a pesar de que ese precepto está ahí, de que todos deberíamos hacerlo, el excelente servicio no siempre se mantiene. Y lo que buscamos en este caso es llegar a un servicio excepcional. Entonces aquí hay unos elementos que vamos a trabajar hoy. ¿Cuáles son los primeros elementos? El primer elemento se llama actitud de servicio. Estos son los tres elementos. Actitud de servicio, pues yo traté como de identificarlo un antes, un durante y un después. El segundo sería el círculo de servicio y el tercero, la parte de seguimiento del servicio. Entonces, vamos a trabajar de manera concreta estos tres elementos que nos ayuden a tener un servicio excepcional. En cualquier momento, si hay una pregunta o algo ahí, por favor las van tomando y al final damos como unos minutos para que pues, hagamos los comentarios y bueno, compartamos experiencias. Aquí el primer elemento dentro de la actitud de servicio. Sabemos de que la actitud es todo. Hay muchas estadísticas que nos han demostrado de que podemos tener la mejor tecnología, la mejor infraestructura, pero la parte humana en realidad es la que hace la diferencia. Y por esa parte humana, casi que un 70, un 80% de los clientes los pueden regresar o lo podemos perder. Y eso tiene que ver con cada una de las personas que están en el negocio. Todos somos la imagen de la empresa y ahí es donde empieza la actitud. Dentro de la actitud hay un elemento que se trabaja, que hoy está como muy referenciado, y tiene que ver con las habilidades blandas o la inteligencia emocional. Entonces, podemos hablar de muchas técnicas y mencionaremos algunas herramientas, podemos hablar de algunos modelos de equipo, pero si en el fondo no hay conexión, actitud de servicio, lo demás, pues la verdad no creo que ayude mucho. Lo que vamos a es a ver cómo podemos trabajar esta actitud de servicio. La actitud, digamos que está enfocada en dos pilares, que es lo que pensamos y lo que sentimos. Podemos tener lo que llaman un libreto de ventas, un libreto de servicio, un protocolo de servicio, una guía de cómo debemos de saludar, cómo atender, podemos estar unificados en los criterios para atender las objeciones, pero si no tenemos esa actitud de servicio, el cliente lo va a notar. Todos los seres humanos lo percibimos de manera inconsciente. Y aquí es donde es el primer elemento que hemos de trabajar. Entonces, voy a hacerles una pregunta que está relacionada ahí. Si alguien conoce la respuesta, bueno, me podrían decir, aquí como un formato, ¿quién quiere ser millonario? Yo sé si conocen el punto C, que se maneja de pronto dentro de la actitud en el servicio. Es un concepto que se maneja para protocolos de servicio. Hay 4 opciones. Punto C es A, el punto del cliente. B, muchas terminaciones nerviosas. C, un punto ciego. D, un punto de contacto con el cliente. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Podrían escribirme ahí en el chat y miramos a ver qué tanto se acercan a ese concepto. O si alguien... Bueno, muy bien. Punto de contacto con el cliente. Muy bien. Punto de contacto con el cliente. Bien. Voy a hacer la referencia. Punto C se conoce también como punto ciego. O sea que la respuesta en realidad aquí sería la C. El punto ciego, sí, hay un punto de contacto con el cliente, pero el punto ciego es lo que el cliente percibe de nosotros y que nosotros no nos damos cuenta. Puede ser desde la actitud, precisamente que es el que estamos, desde una expresión, desde una mirada, desde el tono de voz con el que le hablamos al cliente. Son características, pueden ser positivas o negativas, que el cliente percibe de nosotros. Entonces, el punto C tiene mucha relación con lo que estamos hablando, que es la actitud. En ocasiones yo puedo aparentemente decir, no, yo quiero atender bien, estamos buscando pues los mecanismos para que las personas se vayan realmente satisfechas, pero tal vez mis pensamientos, mis emociones que están ahí como seres humanos se ven reflejadas dentro de la atención y eso hace ya que afecte el servicio. Entonces, es como, punto ciego, es como
como pasa en los vehículos, hay un punto donde uno realmente no logra ver nada. Y eso nos pasa a nosotros. Es posible que tengamos muchas fortalezas, muchas debilidades y nosotros mismos no las percibamos. Entonces, en los modelos de servicio, la actitud es fundamental. Y aquí un elemento, que yo sé que esto es hacer los procesos de autoevaluación, es de revisar realmente lo que tenemos. Entonces, el primer ejercicio para la actitud es revisar en cuanto a nosotros cuál es nuestro comportamiento, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos. Yo sé que eso pueden ser cosas que dirán, pero eso no tiene relación con el servicio, yo ya sé cómo atenderlos, o la frase es, lo de la casa se queda en la casa y lo del trabajo se queda en el trabajo, pero los seres humanos somos integrados, y aunque yo quiera dejar de alguna manera esa situación de mi casa, esa me va a acompañar ahí inconscientemente y se va a ver reflejada. Es por eso hablamos de la inteligencia emocional. La cuestión no es dejarla porque siempre va a estar ahí, sino cómo la proceso y cómo cambio esa conexión. A los pensamientos, yo me puedo decir, no, yo voy a estar tranquilo, yo voy a atenderlos bien, pero si mi sentimiento es de inconformidad, de frustración, de negatividad, eso se va a convertir en un punto ciego y lo voy a reflejar y las personas lo van a percibir. Aquí coloqué esta frase de Lincoln, que la están viendo ustedes ahí en pantalla. Dice, Señor, dame el coraje de aceptar la verdad, aunque la diga el enemigo o aunque la diga un subordinado. Porque en ocasiones es posible que nos digan, no, mira, es que tal vez de pronto está siendo muy negativo, de pronto te falta más recursividad, las palabras que está utilizando no son las adecuadas, de pronto el tono de voz tuyo es muy fuerte, puede ser puntos ciegos. Y yo podría decir, no, eso no es cierto. O está siendo grosero con el cliente. No, yo no estoy siendo grosero. Y tal vez el fruncir el ceño inconscientemente se puede estar reflejando con un punto ciego que el cliente percibe como si yo estuviera enojado o como que de pronto tuve una actitud arrogante o grosera con el cliente. Entonces, por eso es muy importante el proceso de autoevaluación, empezando por uno mismo y por todo lo que tenemos. Aquí están los conceptos de paradigmas mentales, que es sencillamente las percepciones que cada uno tiene y cómo uno ve la vida, y está muy influenciada en lo que pensamos y lo que sentimos, esos pensamientos que nos decimos todos los días, que van creando modelos de servicio. Aquí hay un ejemplo que yo utilizo muchas veces en las presentaciones y es las percepciones. Ustedes ven en pantalla a la derecha, imagino que están viendo un caballo, ¿sí? Y a la izquierda, pues la mayoría de personas pueden ver como una rana o un sapo. Pero en realidad la imagen es una sola. La imagen depende de la disposición que yo tenga para concentrarme en determinado tipo de información. Por ejemplo, si yo tengo fobia a los sapos, seguramente va a haber sapos en todo lugar. Si yo tengo, digamos que un aprecio por los caballos o me encantan los caballos, tal vez voy a ver caballos hasta en la sombra. Entonces, eso mismo pasa en el servicio, se convierte en un punto ciego, una situación que puede ser positiva o negativa y que en ocasiones empieza por lo que yo estoy sintiendo, pensando y experimentando. Por eso, lo que hablamos de inteligencia emocional es muy importante reconocerlo primero en uno y también luego llevarlo a mi empresa, reconocer las fortalezas, qué es lo que tenemos, cómo lo podemos aprovechar, para que eso se vaya viendo reflejado en el servicio. Bueno, hay una frase aquí es la historia es una historia japonesa, está publicada en muchos libros, uno de ellos es el libro de Milton, y hablan de la mente puede ser el paraíso de un infierno o un infierno del paraíso. Yo sé que todos estamos pasando, pero ¿cómo? Mira lo que está pasando, las ventas no bajaron, ¿qué podemos hacer? Pero siempre hay una posibilidad. Y aquí, pues no solamente aplica con el servicio, aplica para todo. Es cómo lo proyectamos y cómo lo aprovechamos lo que tenemos para poder mejorar esos niveles de servicio, esos niveles de atención y por consiguiente los niveles incluso de ingresos y productividad en nuestro negocio. Aquí hay una frase que la tomo por experiencia propia. Si tú no disfrutas tus clientes, si no disfrutas tus clientes, pues tus clientes tampoco lo van a disfrutar. Y lo hago mención por una experiencia que les comparto aquí rápidamente. Mi primer trabajo a los 17 años fue en las empresas municipales de Cali. La torre que ustedes ven ahí, en el CAN, ahí en el centro de Cali, en la plaza. Pues atendía reclamos. Y al principio yo creía que ofrecía un buen servicio porque era respetuoso, porque seguía los protocolos, pero en el fondo no disfrutaba mi trabajo.
lo hacía porque pues había que cumplir el deber ser, pero no lo disfrutaba. Era respetuoso, seguía los protocolos, bueno, todas las recomendaciones, la parte técnica, pero en realidad yo no ofrecía un excelente servicio, ni siquiera excepcional. Yo pensaba que lo hacía bien, hasta que decidí incorporar la parte emocional, realmente hacer el ejercicio mental de empezar a disfrutar y encontrarle un sentido a lo que yo estaba haciendo en mi trabajo. Y convertí el proceso de hacer reclamos, de atender reclamos, en algo divertido, en un juego, en cómo fortalecer mi parte emocional, en cómo generar empatía y conexión con las personas que tenía allí, cómo realmente ofrecerles una solución. Y eso hizo que empezara a disfrutar mi trabajo, lo que hacía, y automáticamente todas las técnicas y herramientas de servicio al cliente pues ya funcionaban perfectamente. Y es más, ya no me cansaba tanto, ya no me estresaba tanto, incluso era para mí divertido atender pues mi trabajo. Y los clientes inconscientemente empiezan a percibir eso, sin necesidad de ser un experto y utilizar todas las técnicas, porque en ocasiones todo empieza desde ahí, desde el ser. Entonces, es como el primer ejercicio. Y aquí unas recomendaciones ya para que pasemos como al segundo elemento. Entonces, lo primero es fortalecer mucho la parte emocional. Yo sé que en ocasiones como seres humanos se nos puede, digamos, como dicen vulgarmente, bajar la energía, bajar la nota, pero debemos de mantenernos y conectarnos siempre en lo positivo, en lo que tenemos, podemos respirar, siempre hay la posibilidad de hacer algo más, y ahí es donde viene la parte de autoconocimiento, reconocer nuestra fortaleza, las fortalezas de nuestros establecimientos, de nuestros negocios, de nuestro sector, de nuestra ciudad, empoderarnos, el trabajo en equipo. Solo no lo podemos hacer, pero en equipo sí. Las ideas de uno van nutriendo el proceso de servicio. Los comentarios de los colaboradores permiten crear modelos y mejorarlos a nivel de servicio. Entonces, aquí pues como una referencia y para que hagan como el proceso ahí de reflexionar, mientras vamos hablando de la parte de actitud de servicio, es centrarse en todas las fortalezas, que no solamente como persona, qué tipo de pensamientos tengo, sino también en el entorno. Entonces, aquí menciono algunas, pero yo sé que ustedes tienen muchas más, que sobre ellas podemos hacer todo un trabajo y un modelaje para servicio al cliente. La ubicación estratégica de Quimbaya, no solamente la autenticidad de la región, sino la autenticidad que yo impongo en mis productos, en mi servicio, en mi negocio, un elemento de cultura cafetera, la cultura agropecuaria, el concepto de agronegocios, y este pues que es muy importante, el Festival de Velas y Faroles, que ya pues es un ícono y a través de él uno puede posicionarse. Algo por mencionar, en ocasiones es necesario que una persona externa o una persona de afuera le reconozca a uno eh, sus fortalezas o sus méritos o sus bondades, porque tal vez uno no lo reconoce. O es más, se puede uno acostumbrar tanto a sus propios pensamientos, a sus propios modelos, que ya uno ni siquiera los ve. Pasa como cuando en mi casa, de pronto el cuadro de la sala se inclina, queda como un poquito torcido, y yo ya me acostumbro a ese cuadro torcido que yo ya no lo veo. O igual, para mí puedo darlo por hecho de que están los faroles, de que está el festival, pero de pronto alguien de afuera me hace caer en cuenta de que el cuadro está torcido, o de que tiene estas fortalezas, y eso es lo que necesitamos trabajar también desde la parte de actitud del servicio. Entonces, el primer elemento, como para que vamos cerrando, es la actitud de servicio y tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Realmente conectarnos en lo positivo, mantener la fe, hacer el proceso de autoconocimiento, mirar qué fortalezas tenemos, cómo generamos valor agregado a cada cosa que hacemos, tener el proceso de empatía, de sentido a lo que hacemos, un sentido de servicio, un sentido trascendental. No importa la función, si yo vendo helados, sirvo café, entrego buñuelos, limpio los baños, en el fondo todo tiene una conexión, un espíritu de servicio. Y desde ahí se fundamentan los modelos. Entonces ya la parte técnica va a ser más fácil y nos va a funcionar. Pero si no tenemos esa parte emocional fuerte, esa parte de cultura de servicio, lo demás, digamos que no necesariamente va a dar los mejores resultados. Y ese es el ejercicio que debemos de hacer, desde por las mañanas, desde lo que pensamos, de lo que sentimos, conectarnos con lo positivo. Y en realidad eso ayuda a mejorar la actitud y el cliente lo va a percibir.
Bueno, entonces, ese es el primer elemento. Vamos a pasar al segundo. Aquí hay una pregunta como para que cerremos. En neurociencia hablan de la frecuencia de 7,5 hercios. Dice que un cerebro, digamos que, bueno, ahí viene la pregunta. Dice, un cerebro vibra a 7,5 hercios ¿cuándo? A, es niño. B, experimenta un orgasmo. C, agradece su trabajo. D, viaja más de 100 kilómetros por hora. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? ¿Algún voluntario de pronto para que nos ayude con la respuesta de este tipo? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cuándo el cerebro vibra a 7,5 hercios? Adivinemos, a ver. Yo creo que cuando agradece uno el trabajo. Muy bien. La respuesta es correcta. Muy bien, la respuesta es correcta. Aquí hay dos, digamos que situaciones. Este señor, muy bien, gracias, don Gerardo. Este Con mucho señor, gusto. este señor es un profesor de biología y neurocientífico que recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 87, un japonés. Básicamente lo que descubrió fue esto, se llama la frecuencia de 7,5 hercios, y descubrió que los niños, los bebés, hasta máximo los 5 años, el cerebro del ser humano en esa edad tiende a vibrar en 7,5 hercios y eso le permite ser muy inteligente emocionalmente, de hecho, muy inteligente cognitivamente, muy flexible, aprende con rapidez, él no guarda resentimiento, procesa rápidamente las emociones, es decir, que funciona como al óptimo. Entonces la pregunta que él se hacía es, ¿y por qué los adultos generalmente no vibramos en esa frecuencia? Y descubrió que hay una emoción que ayuda a que el cerebro vibre en 7,5 hercios. Y esa emoción tiene que ver con la gratitud. Entonces, esa gratitud nos ayuda a elevar el nivel de inteligencia emocional y lo conecto ahora con la parte de actitud en el servicio. Es ser agradecido porque tengo la oportunidad de crear, porque respiro, porque puedo ofrecer un servicio, porque puedo ayudar a las personas con lo que hago. Mis dones pueden ser reflejados para ayudar a mi entorno. Y eso se convierte en un punto ciego positivo, o sea, o puedo reconocerlo para que mejore la actitud de servicio. Bueno, entonces vamos al segundo elemento, eh, que tiene que ver con el círculo de servicio. Aquí, como para cerrar, dice espíritu de servicio y actitud de servicio. Deseo y convicción de ayudar a otra persona en la satisfacción de una necesidad, solución o problema. Y acá les hago como una reflexión. Imagínense cómo podría ser el espíritu de servicio de estas personas trabajando en mi empresa o trabajando en sus empresas. ¿Cómo sería la atención del servicio al cliente en su café, en su agencia, en su almacén, por ejemplo, de Gandhi o de Mandela o de Jesucristo? ¿Cómo sería el nivel o el espíritu de servicio que esta persona podría tener? Esto para un ejercicio que se llama la empatía o otredad, que es realmente cuando cada persona, cada cliente es ofrecerle el servicio a profundidad. Así que pensar que ese ser que está allí podría ser mi papá, el ser más querido, mi pariente, mi hijo, mi abuelo, y eso me permite generar una conexión especial que eleva la actitud de servicios, como hay para ir teniendo el tema. Muy bien. Vamos al segundo elemento. Entonces, lo primero es conectarnos con lo que tenemos, la actitud de servicio, valorar el entorno, el trabajo en equipo, reconocer las fortalezas no solamente como personas, sino también como comunidad, en la ciudad en que nos desenvolvemos, en este caso para analizar las fortalezas de Quimbaya, como comerciantes, trabajar en equipo, aportar en lo positivo. La idea no es enfocarnos en el problema, sino aportar soluciones, tener fe, disposición, esperanza, y eso hace que la actitud necesariamente mejora. El segundo elemento ya entra más a la parte técnica. Tiene que ver con el círculo de servicio. Es un concepto que se maneja para crear modelos. ¿En qué consiste el círculo de servicio? Entonces es lo que vamos a explicar ahora. Este círculo de servicio tiene que ver con
los momentos que son claves a la hora de atender a mi cliente. Y acá yo les podría dejar como una recomendación. Identifiquen plenamente su círculo de servicio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí hay un primer elemento que se llama el momento de verdad. Entonces, volvemos otra vez al tipo de respuestas. ¿Qué es momento de verdad en el servicio? Primero, decirle la verdad al cliente, ser muy honestos con él. B, el cliente expresa realmente su experiencia, realmente manifiesta cómo se siente con nuestra atención. C, es el contacto de un cliente con un funcionario. O D, es el contacto de un cliente con la empresa. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta a lo que significa momento de verdad dentro de un círculo de servicio? Yo creo que es el contacto de un cliente con la empresa, esto que de lo que estamos hablando. Muy bien, perfecto, ese es, muy bien, don Gerardo, muy bien. El concepto es, ¿por qué? Mire, el concepto es contacto del cliente con la empresa, porque es todo el contacto que se genera. En ocasiones puede que el cliente ni siquiera haya hablado con un funcionario, el solo hecho de mirar nuestro establecimiento, de llamarnos telefónicamente, de escribirnos por WhatsApp un mensaje, ya se genera un contacto con la empresa y ese momento de verdad pues puede ser fundamental para que el cliente perciba esa excepcionalidad en el servicio. Entonces, ¿qué es el momento de verdad? Es precisamente eso, es cada instante de contacto del cliente con nuestra empresa. Para poder construir el círculo de servicio, identificar nuestro círculo de servicio, la primera tarea que necesitamos es identificar cuáles son los momentos de verdad claves de nuestro cliente con nuestra empresa. Hoy estamos, la mayoría, enfocados en la parte tecnológica, entonces ahora los clientes estamos atendiéndolos por WhatsApp, telefónicamente, por correo electrónico, estamos haciendo utilizando otro tipo de herramientas y eso ya se convierte en un momento de verdad. Entonces el ejercicio es identificar cuáles son los momentos de verdad. El momento de verdad tiene una característica que solamente se puede evaluar de dos formas. Para una persona, un momento de verdad o para un cliente es positivo o negativo, o sea, no hay términos medios. Un cliente no va a decir, no, es que él fue más o menos servicial, o fue más o menos bueno, o fue un poquito malo. En realidad, si hacemos el ejercicio pleno, el momento de verdad se puede evaluar como positivo o negativo. Esa es la percepción que el cliente tiene de cada momento de verdad. Entonces, aquí en ese momento influyen o conjugan muchos elementos. La actitud, lo que hablamos ahora, el contexto de servicio, la cultura de servicio de la empresa, las expectativas del cliente, son una cantidad de elementos que se van fusionando para que al final ese momento de verdad pueda ser positivo o negativo. Entonces, la tarea de nosotros es identificar los momentos de verdad que conforman el círculo de servicio y mirar cómo los podemos mejorar. Claro, desde la parte actitudinal, identificar qué posible punto ciego puede estar utilizando. Tal vez las palabras con las que yo doy el saludo al cliente o la bienvenida no son las más adecuadas y se puede estar percibiendo ese momento de verdad como negativo. El primer momento de verdad es uno de los más importantes. Casi que hay una frase, no existe una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Por eso el primer momento es muy, muy, muy importante. Entonces, cuando un cliente me llama telefónicamente, me escribe un mensaje y yo tal vez no tengo el mecanismo para atenderlo de la manera más adecuada, es posible que ya ese primer momento de verdad se califique como negativo y va a influenciar en el resto de la atención de una u otra forma. Entonces, el ejercicio es identificar los momentos de verdad para evitar que se perciban de manera negativa y no correr el riesgo de, como lo ven ahí, de que llegue una evaluación de un momento de verdad negativa a un cliente silencioso. ¿Qué es un cliente silencioso? Aquí, bueno, tenemos las opciones, pero lo voy a pasar. No sé cuál de ustedes, vamos a ver si yo les voy a dar la respuesta, ustedes ven las opciones y van a mirar si coincidimos en la respuesta. Cliente silencioso es el que habla mucho, habla poco pero expresa mucho, manifiesta su inconformidad inadecuadamente, se avergüenza frente a muchas personas. La respuesta a este caso es la C.
Un cliente silencioso no necesariamente es el cliente que se queda callado, sino ese cliente que manifiesta la inconformidad o la percepción de ese momento de verdad negativo de una manera inadecuada. Entonces, el cliente silencioso sencillamente es la persona que va y se lo cuenta a otras personas. Es un cliente que esparce una mala imagen de esa atención. Hay dos tipos de cliente en los modelos de servicio. El cliente silencioso, que es el más común, la mayoría de nosotros tendemos a ser clientes silenciosos, y el cliente perfecto. Entonces, la idea es que si ofrecemos un buen momento de verdad, ese círculo de servicio al final se va a percibir de manera excepcional y así evitamos que el cliente silencioso, no le vamos a dar pie para que el cliente silencioso tenga algo de que quejarse. Porque el cliente silencioso generalmente se lo cuenta a 10, 12 personas, incluso algunos se van hasta las emisoras pues, o a las redes sociales pues, para manifestar su inconformidad. Entonces, por eso es muy importante identificar los momentos de verdad, momentos claves, para que la atención se mantenga al nivel adecuado y evitamos pues, que se exprese como un cliente silencioso, que somos la mayoría de nosotros. ¿Qué es el círculo de servicio? Entonces, círculo de servicio es identificar los momentos de verdad y mirar cómo los puedo mejorar todo el tiempo, todo es susceptible de mejora. Entonces, si yo digamos que tengo una cafetería, entonces identifico un momento de verdad. El primer momento de verdad es cuando la persona de pronto me hace la reserva de la mesa. Listo. Entonces, momento de verdad, reserva telefónica a través de WhatsApp. Segundo momento de verdad, cuando le damos la bienvenida, la llegada al establecimiento. Segundo momento de verdad. Tercer momento de verdad, el proceso de atención y de servicio o consumo de los productos en el café. Tercer momento de verdad. Cuarto momento de verdad, la despedida. Ahora, yo podría crear un quinto momento de verdad, que es el seguimiento al cliente, verificar si realmente se sintió bien atendido. Entonces ya aquí tengo identificado para mi negocio 4, 5, 6 momentos de verdad clave y sobre esos momentos de verdad yo lo que hago es hacer el análisis, la revisión de cómo los puedo mejorar, el contexto, que por ejemplo de mi negocio que tengo que sea auténtico, autónomo, que se relaciona con la región, que se relaciona con quien vaya, de características del servicio. Todo esto lo puedo ir encauzando dentro de cada uno de los momentos de verdad para que eleven la percepción y al final el círculo de servicio, que es lo que el cliente evalúa, sea siempre positivo. Hay algo que es importante, ustedes lo saben, y después puede ser un poquito como paradójico, alguien diría puede ser hasta como injusto, que por un solo momento de verdad negativo, el cliente evalúa el círculo de servicio negativo. Entonces, me atienden bien en la recepción, el servicio es excelente en la mesa, me empacan el producto para llevar, en la caja está muy bien, pero en el proceso de empaque, digamos que cometí una falla, lo empaqué mal y se deterioró el producto, y entonces ese momento de verdad, llamémoslo empaque o entrega de producto, hace que opaque los demás momentos de verdad y el cliente lo perciba como de una manera negativa. En algunas empresas crean con el círculo de servicio los protocolos y son como especies de estándares o recomendaciones o guías para que todas las personas hablemos el mismo idioma y entonces ya sabemos que en el primer momento, de verdad, por ejemplo, que es tan importante, vamos a siempre identificar el nombre, darle la bienvenida, vamos a ser compasivos con los clientes, no importa si no nos saluda, pues igual nuestra labor es mantener siempre las emociones en alto, estamos para servirle a las personas. Entonces vamos creando como un parámetro para que todos hablemos el mismo idioma y no importa si lo atiende Pedro, María o Juan, el cliente siempre percibe un excelente servicio y eso se convierte en lo que llaman las empresas cultura de servicio. Entonces no importa si yo tengo varias sucursales o una o llego en diferente horario, siempre noto que la atención aquí, las personas tienen como la misma energía y eso es lo que se llama un servicio excepcional. Bueno, hay pasemos ya como a la última, y ese sería el segundo, que entonces sería el primero, actitud de servicio, la parte de inteligencia emocional. El segundo elemento es mejorar y elevar el nivel o identificar los momentos de verdad que conforman el círculo de servicio. O sea, todos los momentos de verdad, todos los momentos de contacto del cliente con nuestra empresa. Ese momento de verdad
ayuda a fortalecerse buscando lo que significa valor para el cliente. ¿Cuáles son los beneficios que realmente percibe? O sea, en ocasiones puede que tengamos los mismos productos que cualquier otro establecimiento, que son exactamente igualitos, pero en realidad el valor está en la conexión que nosotros y en la atención realmente que le ofrecemos. Y ese es un diferencial muy importante para la mayor parte de nosotros como clientes. Entonces un ejercicio puede ser hacer como una especie de croquis, digamos, del prototipo de cliente y empezar a escribir. A nuestros clientes les encanta, es la forma como lo recibimos. A nuestros clientes les encanta, es el horario que manejamos, la forma como les hablamos. Entonces va uno creando todo eso como una especie de mapa, de diagrama, con la anatomía de valor para el cliente. Y eso nos ayuda a mejorar los momentos de verdad. Bueno, eso nos llevaría también al ritual de servicio, que es el proceso de mejorar. Aquí solamente un concepto, yo no sé si han escuchado ustedes alguna vez o han leído algo sobre las políticas de servicio o las herramientas de servicio que utiliza Disney. Ellos utilizan unos conceptos muy elevados de servicio. Uno de esos conceptos que me llama la atención es el imaginiero. El imaginiero, bueno, en realidad es una invención de Disney y es una combinación entre ingeniero e imaginación basado en los elementos de valor, que es lo que significa valor para el cliente. Y con eso logran crear elementos nuevos, innovadores para el servicio. Entonces, aquí hay algunos conceptos de Disney que son interesantes. Para Disney no existen los empleados, sino integrantes de reparto. O sea, ellos dicen, nosotros no trabajamos, nosotros acá disfrutamos de lo que hacemos. De entrada, ese concepto hace que cambie ya la energía y la percepción del servicio. Esto es una herramienta que la llaman ponerse las orejas, ahora se las voy a explicar, y es a escuchar al cliente realmente a profundidad, escucharlo casi que con todos los sentidos, con el corazón, sin ser pues muy, digamos que, metafórico, sino que en realidad tiene un valor importante para mejorar el nivel de servicio. Y aquí está la recomendación, que esto lo pueden hacer ustedes, que son las orejas de servicio, que llama Disney, o se conoce también como la bitácora del servicio. Y no es otra cosa que estar muy atento, todos estemos atentos a las opiniones, a los comentarios, en ocasiones ni siquiera lo que ellos nos dicen directamente, es tener una libretica donde todos los días uno escucha cosas o comentarios o sin querer de pronto mientras estoy atendiendo a un cliente alguien dice, güey, qué bueno que pudieran colocar como una sillita acá o que de pronto el dispensador fuera más pequeño o que de pronto tuvieran un mezclado. Bueno, cualquier cosa que el cliente pueda opinar, entonces yo lo que hago es irla escribiendo. Y una vez a la semana, una cada 15 días, una vez al mes, tomo la libreta y les aseguro que ahí van a encontrar muchas ideas para mejorar el servicio. Eso lo hacen empresas como Disney, ellos lo llaman las orejas del servicio, pero técnicamente la bitácora del servicio es anotar todo lo que el cliente dice y ahí encontramos elementos que nos ayudan a elevar esos momentos de verdad. Bueno, vamos ya para la última etapa y ya con esta iríamos terminando, que es el seguimiento. Entonces, dentro del seguimiento, pues está, digamos que mencionaría tres componentes, que es atender las quejas con rapidez, escuchar las situaciones, las observaciones de clientes. Si el cliente manifiesta una inconformidad, es escucharlo realmente en pro de mejorarlo. Medir el desempeño de alguna manera. La forma de medirlo es escribiéndolo, registrándolo, registrando los protocolos y manteniendo la disposición de crecimiento, la creatividad en el servicio. Entonces, bueno, pasa aquí con las PQR, bueno, todo este tipo es importante atender las reclamaciones, la idea es que no lleguen, pero si se presenta alguna, digamos que objeción, inconformidad, es escucharlas atentamente, no con un sentido de algo personal, sino de que antes nos ayuda a mejorar y cómo lo podemos encauzar. En este caso, si ustedes necesitan hacer un proceso de recuperación de cliente, inclúyanlo, que no se quede solamente en escuchar la queja, sino de alguna manera recuperarlo, disculparse sinceramente, verificar qué fue lo que pasó, dar alguna muestra de aprecio para que se dé cuenta que es importante y eso nos permite hacer un buen manejo de las objeciones o reclamaciones. Y es parte del seguimiento. Otra, medida de servicio, pues las encuestas, sencillamente algo muy natural, cómo se sintió, qué se requiere, qué le gustaría encontrar.
sin ser empalagoso, ¿cierto? En la justa medida, porque en ocasiones también pasa al otro extremo que preguntan demasiado y eso ya es incómodo. Eh, bueno, yo aquí coloqué las propinas por una historia de alguna vez de una empresa que convirtió las propinas en el mejor indicador de servicio, a raíz de que ellos notaban que cuando el servicio era bueno por parte de los meseros, el nivel de propinas aumentaba. Entonces, y tenían ya incluso unos rangos. Cierto rango de propinas indica que el servicio fue muy bueno. Cierto rango de propinas inferior significa que fallamos en el servicio. Y era algo sencillo, sencillamente con revisar las propinas ya se convirtió en indicador de servicio. Personalizar, escuchar atentamente, lo que decíamos ahora, la anatomía del cliente nos da lo que significa valor para él y tratar de personalizarlo y cumplir con esos requerimientos. Bueno, ya para ir terminando aquí la presentación de estos tres elementos, voy a cerrar con un caso de... bueno, y esta pregunta. La rutina cansa para todos, ¿cierto? Ahí donde es necesario incorporar elementos nuevos. Creatividad o rutina. Seguramente todos preferimos creatividad. La rutina se convierte en algo aburrido. Entonces, lo mismo puede pasar con los clientes. Ellos necesitan también algún elemento nuevo. Y en eso existen infinitas posibilidades. Entonces, podemos aprovechar esa mente abierta, el optimismo, las fortalezas, el autoanálisis, para mirar qué elementos nuevos podemos ir incorporando de tal manera que rompamos la rutina con el cliente. Dos frases. Estas frases las tomé de Radisson Hotels. Tuve hace muchos años la oportunidad de trabajar con esta cadena de hoteles en Estados Unidos. Tenían un alto nivel, un estándar muy alto de servicio. Y estas dos frases las tomo como de las políticas de servicio de esta cadena de hoteles. La primera dice, nuestro trabajo es superar nuestros propios servicios antes de que lo haga la competencia. O sea, ellos no piensan en la competencia como un rival en el servicio. Para ellos el trabajo es cómo se superan a sí mismos. Ese es parte del proceso de servicio. Y la otra frase que me parece que es muy diciente para la parte de excepcionalidad y la utilizo mucho cuando hablo de modelos es nuestra competencia en el servicio. A veces uno cree que la competencia son los negocios que hacen actividades similares. Entonces, si yo tengo un café, ellos son mi competencia. Y resulta que la competencia en el servicio es cualquier persona o empresa que haga sentir mejor a un cliente. Si la vecina ahí en la esquina que vende arepas ofrece una mejor atención a sus clientes que mi negocio, de alguna manera ellos ya son competencia en el servicio. Entonces, son dos frases que nos ayudan a identificar lo que significa realmente el servicio al cliente en este tipo de empresas. Bueno, y para terminar entonces, voy con esta relación o analogía, los detalles. Definitivamente, los detalles es la diferencia, la esencia de las grandes cosas está en los pequeños detalles. Y los detalles son muy importantes dentro del servicio, como en toda, digamos que, relación humana. Y aquí tomé de un libro, el libro aparentemente es de pareja de Walter Rizzo, y él recomendaba al final, como unos tips o sus recomendaciones para que la relación de pareja se mantuviera. Cuando yo me leí ese libro, encontré que esas recomendaciones que el psicólogo Walter Rizzo da para que las relaciones de pareja funcionen bien, aplican perfectamente para los modelos de servicio. Entonces se las voy a presentar y ustedes mismos me dicen si las recomendaciones para las parejas que hace Walter Rizzo, este psicólogo, aplicarían también para el servicio. Entonces, aquí viene la primera. Dice, cuando ambas partes están satisfechas, cada parte disfruta más. Repito, cuando ambas partes están satisfechas, cada parte disfruta más. Es decir, que no solamente el cliente esté satisfecho, sino yo también como prestador en lo que hago. Entonces, al final, cada parte va a disfrutar mucho más. Eso lo sugiere para las parejas y aplica también para la relación cliente-empresa. La segunda recomendación, la satisfacción genera repetición. Si una pareja está satisfecho, hay satisfacción, seguramente lo van a querer volver a hacer y hay repetición. Lo mismo también aplicaría con un cliente. Si el cliente realmente está satisfecho, seguramente repetirá.
La tercera, no se requiere que ambas partes estén satisfechas al mismo tiempo, en el mismo grado o en la misma forma. Es decir, uno cree que los dos tienen que estar satisfechos de la misma forma, al mismo tiempo, en la misma ubicación, yo qué sé, y resulta que lo importante es que al final los dos queden satisfechos. Tal vez alguno quedará satisfecho de X forma, de más tiempo, menos tiempo, pero al final lo importante es que el cliente y la empresa y nosotros como funcionarios quedemos satisfechos. Y la cuarta, la última recomendación, y tiene que ver con el último elemento que acabé de mencionar. Hay una gran mezcla de personalidad, compromiso y pasión para que una relación funcione. Esto aplicaría perfectamente en servicio al cliente. Debe haber una gran mezcla de personalidad, lo que hablamos de inteligencia emocional, disposición, esperanza, optimismo, compromiso, creatividad, recursividad y pasión. O sea que aplica perfectamente las recomendaciones de Walter Rizzo para una relación de pareja eh, con la relación que podríamos tener nosotros con nuestros clientes. Bueno, creo que hasta allí ya tenemos entonces los tres elementos como para el tema de hoy. Entonces dijimos el primero, inteligencia emocional, que nos lleva a la actitud de servicio. El segundo es elevar, identificar los momentos de verdad para que nuestro círculo de servicio pues, sea lo más positivo para el cliente. Y el tercero, el seguimiento, que tiene que ver con todas esas herramientas de creatividad, indicadores, para que el servicio siempre siga mejorando. Entonces, aquí ya vemos que de manera concreta hablamos de unos elementos de servicio y creo que pues ese sería el tema para hoy. Entonces, si hay alguna pregunta, eh, la respondemos y creo, si no, pues estaremos ya dando por terminada la sesión. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, puede activar su micro y hacerla directamente a Alex. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Una pregunta podría ser, tratando de averiguar la satisfacción del cliente, usted ha sugerido las encuestas. ¿Cómo direccionar una buena encuesta de satisfacción? ¿Cómo hacer para que el cliente no se sienta molesto con la encuesta, sino que la responda a satisfacción igualmente, como ha sido el servicio que supuestamente yo le he ofrecido a mi cliente? Listo. Don Gerardo, sí. Las encuestas no necesariamente deben ser una encuesta formal. Yo, de hecho, sugiero que dentro del servicio la encuesta se convierta como una pregunta casual que realiza la persona que atiende, digamos que ya en el momento, en los últimos momentos de contacto con el cliente. Es sencillamente indagar y preguntarle cómo se ha sentido, cómo le parece el servicio, y esa pregunta de manera como espontánea, ya para mí es un indicador. Lo importante es que esa información, yo no necesito tener una libreta ahí y estar preguntando, sino que solamente lo hago como algo casual, pero si yo ya internamente voy y registro cliente de las 3 de la tarde, le encantó mucho el lugar o la comida o refrigerio, bueno, y esa información yo ya sí la puedo revisar, entonces me ayuda a crecer. El cliente ni siquiera se dio cuenta que yo le apliqué una encuesta, pero la información ya queda registrada y me sirve para el seguimiento. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta adicional? Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces... Bueno, vemos que nadie más tiene alguna pregunta. No sé si Javier quiere hacer algún comentario para los comerciantes de Quimbaya. Javi. Gracias, Felipe. La verdad, pues muy importante esta información que nos presenta el día de hoy Alexander, relacionado con la... Javi, perdimos sonido. No se le escucha a Javi. ¿Qué tal ahí, Sí. Felipe? Ya, ahora sí, sí, señor. Me refería que muy valioso
los aportes que nos ha hecho Alexander en la tarde de hoy, toda vez que nos está conectando de varias iniciativas que de un lado pues son necesarias para los establecimientos, pero también nos pone en contexto de lo que representa el municipio de Quimbaya y cómo se puede conectar en los actuales momentos con los diferentes establecimientos y propuestas del municipio. Perfecto, gracias, Javier. Bueno, no siendo más, quiero agradecerles a todos pues por el acompañamiento, sacar el tiempo y dedicarle estos espacios para seguirse formando y mejorar cada vez más sus procesos para sus establecimientos de comercio, ¿sí? Ir generando promesas de valor y valores agregados para sus clientes, y que más que de la mano de Alexander Rincón, que es un experto y un facilitador pues excelente que nos acompaña a nosotros. Reitero el agradecimiento para todos. Pongo a disposición los servicios de la clínica empresarial de la Cámara de Comercio, donde hay unos servicios sin costo para los comerciantes por ser formales ante la Cámara de Comercio, beneficios de ser formales, que los pueden solicitar por intermedio de Javier Mejía o por medio de Cristian, el funcionario de Quimbaya, o directamente conmigo, pues que soy el coordinador de afiliados y actualmente estoy liderando los procesos de la clínica empresarial. No siendo más, agradezco a todos ustedes y a Alexander Rincón por la excelente información que nos proporciona a todos para seguir mejorando los procesos. Reitero, desde la Cámara de Comercio, todo el acompañamiento para los empresarios, y cualquier duda o cualquier solicitud, con muchísimo gusto por medio de Javier, Cristian o directamente conmigo. Alex, muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos. Un abrazo, saludos a todos, gracias. Chao, chao. Chao, chao, una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, una feliz tarde, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.